Tu voz es irritante, mamá. Vete a comer a tu cuarto. Amalia dejó caer el tenedor sobre el plato y me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía como los de mi hija. Gloria, que había venido a almorzar como todos los domingos, se quedó inmóvil. El aire del comedor se volvió denso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe. Yo me quedé paralizada. Las palabras de mi hija flotaron en el espacio entre nosotras como una sentencia. Tu voz es irritante. Vete a comer a tu cuarto. Como si yo fuera una molestia en mi propia casa. Como si después de 70 años de vida, mi único crimen fuera existir. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar mi propia respiración entrecortada. Pude escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Pude escuchar cómo mi corazón se partía en pedazos dentro de mi pecho de 70 años. Había preparado ese almuerzo desde las 7 de la mañana. Había ido al mercado temprano para comprar el pollo más fresco. Había pelado las papas con estas manos arrugadas que ya no tienen la fuerza de antes. Había puesto la mesa con mis mejores platos, los que guardaba para las ocasiones especiales. Había cocinado con amor, como siempre hacía para mi hija. Y ahora estaba ahí, de pie junto a la mesa, sintiendo como las palabras de Amalia me convertían en una extraña en mi propio hogar. Gloria carraspeó incómoda y murmuró algo sobre el arroz que estaba delicioso, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Me levanté despacio. Tomé mi plato y mi vaso de agua con manos que temblaban ligeramente. No dije nada. No grité. No lloré. Solo caminé hacia mi habitación con la dignidad que me quedaba, mientras sentía la mirada de Gloria clavada en mi espalda y la indiferencia helada de mi propia hija. La puerta de mi cuarto se cerró suavemente detrás de mí. Me senté en la cama y puse el plato sobre mis piernas. El arroz sabía a sal y a humillación, pero seguí comiendo porque tenía que mantener las fuerzas. Porque ellas no sabían que yo ya tenía todo listo. Hacía 3 semanas que había empezado a preparar mi respuesta. 3 semanas desde que encontré los documentos en el bolso de Amalia. 3 semanas desde que descubrí lo que realmente pensaba de mí. Pero ese domingo en el almuerzo, cuando me humilló delante de Gloria, supe que había llegado el momento de actuar. Amalia creía que yo era una vieja indefensa. Creía que podía tratarme como a un objeto que se guarda en el armario cuando no se necesita. Creía que yo nunca tendría el valor de defenderme. Durante años, tal vez tenía razón. Pero algo había despertado en mí. Algo que ella no podía imaginar. Escuché sus risas desde la sala. Estaba hablando por teléfono con alguien, contando algún chiste, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destrozar a su madre con 6 palabras crueles. Gloria se había ido sin despedirse. El sonido de la puerta principal al cerrarse me confirmó que estaba sola con mi dolor. Terminé de comer en silencio, mirando por la ventana de mi habitación. El sol de la tarde entraba tibio y dorado. Podía escuchar a Amalia moviéndose por la casa, recogiendo los platos, haciendo ruido en la cocina. No vino a preguntarme si había terminado. No vino a disculparse. Simplemente siguió con su vida como si yo no existiera. Guardé el plato vacío en la mesita de noche. Saqué de debajo del colchón una carpeta manila que había estado escondiendo durante semanas. Adentro estaban todos los documentos que necesitaba. Todos los papeles que cambiarían nuestras vidas para siempre. Todos los secretos que Amalia creía que yo nunca descubriría. Abrí la carpeta y revisé cada página una vez más. El contrato del préstamo millonario que ella me había pedido que firmara para su empresa. Los documentos que había fotocopiado sin que se diera cuenta. Las conversaciones que había grabado con mi teléfono viejo. Las llamadas que había hecho esa semana a personas que ella creía que yo no conocía. Todo estaba ahí. Todo estaba listo. Cerré la carpeta y la volví a esconder. Mañana sería lunes. Mañana empezaría mi nueva vida. Mañana Amalia descubriría quién era realmente su madre. Pero por ahora, seguiría siendo la vieja silenciosa que obedece cuando su hija le ordena irse a comer sola a su cuarto. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas visible, pero real. Amalia no tenía idea de lo que se aproximaba. Pensaba que había ganado esa batalla. Pensaba que yo era débil. Pensaba que podía seguir tratándome así para siempre. Pero yo tenía 70 años de experiencia observando en silencio.
70 años guardando secretos. 70 años aprendiendo sobre la naturaleza humana. Y ahora, por primera vez en mi vida, iba a usar todo ese conocimiento para defenderme. Para recuperar mi dignidad. Para demostrarle a mi hija que su madre no era la mujer que ella creía conocer. La casa se quedó en silencio cuando Amalia se fue a su habitación. Yo seguí despierta, esperando. Mañana empezaría la cuenta regresiva. Mañana comenzaría mi justicia. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Amalia me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Hubo un tiempo en que me pedía consejos sobre todo. Hubo un tiempo en que yo era su heroína, no su carga. Amalia tenía 8 años cuando su padre nos abandonó. Una mañana simplemente no estaba. No hubo gritos, no hubo peleas, no hubo explicaciones. Solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía que había encontrado una vida mejor en otra ciudad. Que nosotras dos estaríamos mejor sin él. Esa mañana, cuando Amalia despertó y preguntó por papá, yo no supe qué decirle. La senté en mis piernas y le expliqué que papá había tenido que irse lejos para trabajar. Que tal vez volvería algún día. Mentí porque no sabía cómo decirle a una niña de 8 años que su padre había elegido no amarla. Trabajé en 3 empleos para mantenerla. Limpiaba oficinas en las mañanas, vendía tamales en las tardes y cosía ropa por las noches. Mis manos se volvieron ásperas y mis ojos se cansaron, pero Amalia nunca se quedó sin comida, sin ropa limpia, sin útiles para la escuela. Cuando cumplió 15 años, me pidió una fiesta. Yo no tenía dinero para una celebración grande, pero vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para pagarle un vestido bonito y una pequeña reunión. La vi bailar esa noche y pensé que todo había valido la pena. En la universidad, Amalia estudió administración de empresas. Yo trabajaba turnos dobles para pagar sus estudios. Llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero siempre le preguntaba por sus clases, por sus proyectos, por sus sueños. Cuando se graduó, conseguir un trabajo no fue fácil. Durante meses vivió en mi casa, sin contribuir con los gastos, sin ayudar con la limpieza, sin agradecer las comidas que yo le preparaba. Decía que estaba deprimida, que el mundo laboral era difícil, que necesitaba tiempo para encontrar su camino. Un día llegó a casa emocionada. Había conocido a unos inversionistas que querían financiar su idea de negocio. Una empresa de consultoría que ayudaría a pequeños negocios a crecer. Me explicó su plan con tanto entusiasmo que yo no pude evitar sentir orgullo. Mi hija iba a ser empresaria. Pero necesitaba dinero inicial. Los inversionistas pondrían la mayor parte, pero ella tenía que demostrar su compromiso invirtiendo algo propio. El problema era que no tenía nada propio. Todo lo que había conseguido en la vida había salido de mi trabajo, de mi sacrificio. Me pidió que hipotecara la casa, que pusiera mi hogar como garantía de su sueño. Le dije que era demasiado riesgo, que si algo salía mal nos quedaríamos en la calle. Ella me miró con una frialdad que no había visto antes y me dijo que yo no entendía nada de negocios. Durante semanas me presionó. Me llevaba papeles que no entendía completamente y me explicaba con paciencia exagerada, como si yo fuera una niña tonta. Me hablaba de oportunidades únicas, de cómo esta inversión nos haría ricas a las dos, de cómo finalmente podríamos vivir bien. Al final cedí. Firmé los papeles porque confiaba en ella. Porque era mi hija y yo había dado toda mi vida por hacerla feliz. Porque pensé que tal vez tenía razón y yo no entendía de negocios modernos. La empresa comenzó bien. Amalia consiguió algunos clientes pequeños y parecía que las cosas funcionaban. Se mudó a un apartamento mejor y empezó a vestirse con ropa más cara. Me visitaba menos, pero cuando venía me contaba sobre sus éxitos con una sonrisa que me llenaba el corazón. Poco a poco, sin embargo, algo cambió. Sus visitas se volvieron más espaciadas. Cuando venía, ya no me contaba detalles de su trabajo. Solo decía que todo iba bien y se quedaba poco tiempo. Empezó a llegar con prisa, a revisar su teléfono constantemente, a parecer impaciente cuando yo le hacía preguntas. Un domingo, después de varios meses sin verla, apareció en mi puerta con una expresión seria. Me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina y me explicó que la empresa necesitaba más capital. Que había una oportunidad de expansión que no podían dejar pasar. Esta vez no me pidió que hipotecara nada.
Esta vez me pidió que le prestara mis ahorros. Todo lo que había juntado durante años trabajando, toda mi seguridad para la vejez. Me aseguró que me lo devolvería con intereses en 6 meses. Le dije que no podía. Que ese dinero era todo lo que tenía para emergencias, para medicinas, para sobrevivir cuando ya no pudiera trabajar. Me miró como si yo fuera una egoísta. Como si después de todo lo que había sacrificado por ella, ahora le estuviera negando la posibilidad de triunfar. Esa fue la primera vez que me gritó. Me dijo que yo no confiaba en ella. Que después de todo lo que había logrado, yo seguía tratándola como a una niña irresponsable. Que si realmente la amara, la apoyaría en este momento crucial de su carrera. Me quedé despierta toda esa noche, pensando en sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez yo estaba siendo demasiado cautelosa. Tal vez era hora de confiar completamente en mi hija y en su capacidad para salir adelante. A la mañana siguiente la llamé y le dije que sí, que le prestaría mis ahorros. Escuché su suspiro de alivio al otro lado del teléfono y su promesa de que no me arrepentiría. Que esto nos cambiaría la vida a las dos para siempre. Tenía razón en una cosa, esto nos cambiaría la vida para siempre. Pero no de la manera que ella prometía. Los 6 meses se convirtieron en 12. Luego en 18. Cada vez que le preguntaba por mi dinero, Amalia me daba una excusa diferente. Que el mercado estaba difícil. Que habían tenido algunos contratiempos. Que necesitaba un poco más de tiempo para que la inversión diera frutos. Yo le creía porque quería creerle. Porque era más fácil confiar en sus palabras que enfrentar la posibilidad de que me hubiera mentido. Porque admitir que mi propia hija me había engañado era admitir que había fallado como madre. Mientras tanto, mis gastos seguían siendo los mismos. La comida, la luz, el gas, las medicinas que cada vez necesitaba más a medida que mi cuerpo envejecía. Tuve que volver a trabajar limpiando casas, aunque mis rodillas ya protestaban con cada escalón que subía. Un martes por la mañana, mientras limpiaba la casa de la señora Mendoza, escuché una conversación en la radio que me llamó la atención. Hablaban sobre estafas financieras, sobre cómo algunos hijos adultos manipulaban a sus padres mayores para obtener dinero. Los síntomas que describían me sonaron terriblemente familiares. Esa tarde, cuando llegué a casa, busqué en internet más información sobre el tema. Aprendí palabras nuevas como abuso financiero y manipulación emocional. Leí historias de otras madres que habían pasado por situaciones similares. Historias que se parecían demasiado a la mía. Decidí investigar un poco más. Sabía que Amalia guardaba algunos documentos importantes en su bolso cuando venía a visitarme. La próxima vez que vino, mientras ella se duchaba, revisé sus papeles. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito que no conocía. Facturas de restaurantes caros, de tiendas de lujo, de viajes que nunca me había mencionado. Encontré recibos de pagos que no tenían nada que ver con su empresa. Todo pagado con dinero que yo le había prestado. Mi primer instinto fue confrontarla inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me dijo que esperara, que observara, que juntara más información antes de actuar. Tal vez era la experiencia de 70 años la que me aconsejaba paciencia. Empecé a prestar más atención a sus llamadas telefónicas cuando estaba en mi casa. Descubrí que hablaba con frecuencia sobre compras, sobre vacaciones, sobre gastos que definitivamente no eran empresariales. Nunca mencionaba problemas de dinero. Al contrario, parecía estar viviendo muy bien. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en el sofá, escuché una conversación que me cambió para siempre. Amalia estaba en el patio hablando por teléfono con alguien, riéndose de algo que le habían dicho. La vieja está cada vez más pesada. Siempre preguntando por su dinero. Como si no entendiera que los negocios toman tiempo. Pero ya estoy cansada de sus dramas. Estoy pensando en mudarme más lejos para no tener que verla tan seguido. Esas fueron sus palabras exactas. La vieja. Así se refería a mí. No mi mamá o Rosalía. La vieja. Como si yo fuera una extraña molesta que se había metido en su vida sin permiso. Seguí fingiendo que dormía mientras ella continuaba la conversación. Habló sobre cómo yo era dramática, cómo exageraba todo, cómo no entendía nada del mundo moderno. Habló sobre mi dinero como si fuera suyo por derecho. Como si yo no hubiera trabajado toda mi vida para juntarlo. Cuando colgó y volvió a entrar a la casa,
Yo seguí en el sofá con los ojos cerrados. Pero por dentro algo había cambiado para siempre. La imagen que tenía de mi hija, la ilusión de que me amaba y me respetaba, se había roto en 1000 pedazos. Esa noche, después de que se fue, lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Lloré por la hija que creí que tenía. Lloré por los años de sacrificio que ahora se sentían vacíos. Lloré por la ingenuidad de haber confiado tanto en alguien que me veía solo como una fuente de dinero. Pero las lágrimas duraron solo esa noche. Al día siguiente, algo más fuerte había nacido en mí. Algo frío y calculador que nunca antes había sentido. Si Amalia quería jugar sucio, yo le enseñaría cómo se jugaba realmente. Empecé a documentar todo. Cada llamada telefónica que escuchaba. Cada documento que encontraba en su bolso. Cada mentira que me decía sobre el estado de su empresa. Compré un teléfono nuevo con grabadora y empecé a grabar nuestras conversaciones. También empecé a hacer preguntas discretas. Llamé a algunos de los supuestos clientes de su empresa, haciéndome pasar por una posible inversora. Descubrí que varios de ellos ni siquiera existían. Otros habían dejado de trabajar con ella meses atrás por problemas de pago. La empresa de Amalia no estaba creciendo. Estaba muriendo. Y ella lo sabía. Había estado usando mi dinero para mantener un estilo de vida que no podía pagar, mientras me mentía sobre el éxito de su negocio. Pero lo que más me dolió no fue descubrir que me había robado. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que nunca me había visto como su madre. Para ella, yo era solo una fuente de recursos. Una vieja ingenua que podía manipular con facilidad. Durante semanas seguí fingiendo que no sabía nada. Seguí cocinando para ella cuando venía. Seguí preguntando por su trabajo con la misma sonrisa de siempre. Seguí siendo la madre cariñosa que ella esperaba que fuera. Pero por dentro, estaba construyendo algo nuevo. Un plan. Una estrategia. Una forma de recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. Una forma de enseñarle a mi hija que había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. El día que me humilló en el almuerzo frente a Gloria fue el día que decidí que ya había juntado suficiente información. Ya había esperado suficiente. Ya había sido suficientemente paciente. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos que había recopilado, supe que Amalia había cometido un error fatal. Había confundido mi silencio con debilidad. Había confundido mi amor con estupidez. Había confundido mi paciencia con resignación. Pero yo tenía 70 años de experiencia en la vida. Y si algo había aprendido en esos 70 años era que la paciencia, cuando se usa correctamente, puede ser el arma más poderosa del mundo. Mañana empezaría a demostrarle a mi hija quién era realmente su madre. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si durante toda la noche mi cerebro hubiera estado reorganizando piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Mi primera llamada fue a Miguel Cornejo, el abogado que había ayudado a mi vecina Sonia cuando tuvo problemas con la herencia de su esposo. Miguel tenía fama de ser discreto y efectivo. Exactamente lo que yo necesitaba. Buenos días, licenciado. Soy Rosalía Olivares. Me gustaría hacer una cita para hablar sobre un asunto familiar urgente. Su voz al otro lado del teléfono sonó profesional pero amable. Me dio cita para esa misma tarde. Le dije que prefería reunirme en su oficina, no en mi casa. Algunos asuntos era mejor tratarlos lejos de oídos curiosos. Después de desayunar, saqué de su escondite toda la documentación que había recopilado durante las últimas semanas. Los contratos del préstamo, las copias de los estados de cuenta que había fotografiado, las grabaciones de nuestras conversaciones. Todo estaba organizando cronológicamente en carpetas separadas. También tenía las grabaciones de sus llamadas telefónicas. No había sido fácil conseguirlas, pero cuando una mujer de 70 años se propone algo, encuentra la manera. Había aprendido a usar aplicaciones que nunca pensé que entendería. La tecnología podía ser complicada, pero la determinación era más fuerte. A las 3 de la tarde estaba sentada en la oficina de Miguel Cornejo. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una mirada inteligente que me inspiró confianza inmediatamente. Le conté toda la historia desde el principio, sin omitir detalles. Licenciado, mi hija me ha estado robando sistemáticamente durante 2 años.
Pero lo que más me duele no es el dinero. Es descubrir que nunca me ha visto como su madre, sino como una fuente de ingresos. Miguel escuchó con atención mientras yo le mostraba cada documento, cada grabación, cada prueba de la traición de Amalia. Su expresión se volvía más seria con cada revelación. Señora Rosalía, lo que me está mostrando constituye fraude y abuso financiero hacia una persona mayor. Esto es un delito grave. Tenemos suficientes pruebas para presentar cargos criminales. Le expliqué que no quería mandar a mi hija a la cárcel, que lo que buscaba era recuperar mi dinero y mi dignidad, que quería que ella supiera que había subestimado gravemente a su madre. Miguel me explicó varias opciones legales. Podíamos demandarla civilmente para recuperar el dinero. Podíamos amenazar con cargos criminales para forzar un acuerdo. Podíamos hacer público el caso para dañar su reputación empresarial. Pero yo tenía una idea diferente. Una idea que Miguel encontró brillante cuando se la expliqué. Esa noche llamé a Amalia. Le dije que había estado pensando en su empresa, en lo orgullosa que estaba de sus logros. Le dije que quería hacer algo especial para celebrar su éxito. Que quería organizar una cena para presentar su empresa a algunos de mis conocidos que tenían dinero para invertir. Su entusiasmo fue inmediato. Por supuesto que le parecía una idea fantástica. Por supuesto que le encantaría conocer a potenciales inversionistas. Por supuesto que confiaba en que yo podía ayudarla a hacer crecer su negocio. Le expliqué que tenía algunos ahorros adicionales que había estado guardando. Que estaba considerando hacer una inversión más grande en su empresa. Que tal vez podríamos hablar de un préstamo de una cantidad mucho mayor que la anterior. Podía escuchar la emoción en su voz. Me preguntó de cuánto dinero estábamos hablando. Le dije que era una sorpresa, pero que era una cantidad que cambiaría completamente el futuro de su empresa. Quedamos en que la cena sería el próximo viernes por la noche. Le dije que invitaría a Gloria, por supuesto, y a algunas otras personas que podrían estar interesadas en invertir. Que sería una noche muy especial para las dos. Después de colgar, llamé a Miguel para contarle que la primera fase del plan había funcionado perfectamente. Amalia había mordido el anzuelo. Ahora teníamos que preparar el evento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los siguientes días fueron intensos. Miguel y yo trabajamos en preparar todos los documentos legales que necesitaríamos. Contacté a las personas que asistiría a la cena, explicándoles cuál era la situación real y pidiéndoles su cooperación. También contraté a un investigador privado para que terminara de documentar el estilo de vida de Amalia. Quería tener pruebas fotográficas de todos los lujos que se había dado con mi dinero. Restaurantes caros, ropa de diseñador, viajes costosos. Todo pagado con el dinero que yo había ganado limpiando pisos. El investigador me trajo fotos que me partieron el corazón y me llenaron de rabia al mismo tiempo. Amalia en un resort de lujo en Cancún. Amalia comprando una cartera que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Amalia en restaurantes donde una sola comida equivalía a mi presupuesto semanal de comida. Mientras veía esas fotos, recordé todas las veces que me había dicho que su empresa estaba pasando por dificultades. Todas las veces que me había pedido paciencia porque los negocios eran complicados. Todas las veces que me había hecho sentir culpable por preguntar por mi dinero. El jueves por la noche, Amalia vino a cenar conmigo. Quería hablar sobre la cena del día siguiente, conocer más detalles sobre los supuestos inversionistas que asistiría. Yo le di información vaga pero convincente sobre personas exitosas que estaban buscando oportunidades de inversión. Durante la cena, la observé con ojos diferentes. Ya no veía a mi hija, la niña que había criado con tanto amor. Veía a una extraña que había usado mi cariño para robarme. Una extraña que se había burlado de mi confianza durante años. Pero ella no notó el cambio en mi mirada. Estaba demasiado emocionada pensando en el dinero que creía que iba a conseguir. Hablaba de planes de expansión, de nuevas oficinas, de empleados que contrataría. Todo con dinero que pensaba sacarme. Cuando se fue esa noche, me dio un abrazo más largo de lo usual. Me dijo que me amaba, que estaba muy agradecida por todo mi apoyo. Que mañana sería el inicio de una nueva era para las dos. Tenía razón. Mañana sería el inicio de una nueva era. Pero no de la manera que ella imaginaba. Esa noche revisé una vez más todos los documentos, todas las grabaciones, todo el plan. Miguel había hecho un trabajo excelente preparando la estrategia legal.
El investigador había conseguido todas las pruebas que necesitábamos. Los invitados sabían exactamente cuál era su papel en lo que iba a suceder. Todo estaba listo. Después de 2 años de mentiras y humillaciones, había llegado el momento de que Amalia conociera a la verdadera Rosalía Olivares. Me acosté temprano porque necesitaba estar descansada. Mañana sería un día muy largo. Un día en el que mi hija descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que había dado toda su vida por criarla. Por primera vez en meses, dormí profundamente y sin pesadillas. El viernes amaneció despejado y fresco. Me levanté a las 6 de la mañana con una energía que no había sentido en años. Hoy era el día. Después de meses de planificación silenciosa, después de semanas de juntar pruebas, después de días de preparar cada detalle, había llegado el momento de la verdad. Desayuné tranquila mientras repasaba mentalmente cada paso del plan. Miguel llegaría a las 7 de la noche con todos los documentos legales. Gloria vendría a las 7:30, creyendo que era una cena normal, pero ya informada discretamente sobre lo que realmente iba a suceder. Los otros invitados llegarían entre las 8 y las 8:30. Amalia había confirmado que estaría aquí a las 8 en punto. Quería llegar cuando ya hubiera más gente para causar una mejor impresión a los supuestos inversionistas. No tenía idea de que los únicos inversionistas reales serían las personas que habían venido a ser testigos de su humillación. A las 9 de la mañana fui al mercado. Compré todo lo necesario para preparar una cena perfecta. Pollo en salsa verde, arroz con verduras, frijoles refritos, tortillas frescas. La comida que a Amalia más le gustaba cuando era niña. Su última cena como mi hija mimada. Mientras cocinaba, pensé en todas las comidas que había preparado para ella a lo largo de los años. Miles de desayunos antes de ir a la escuela. Cientos de almuerzos que le empacaba con amor. Cenas especiales para celebrar sus logros. Siempre había cocinado para ella con todo mi cariño. Hoy también cocinaría con amor. Pero sería un amor diferente. El amor de una madre que finalmente había decidido enseñarle a su hija una lección que nunca olvidaría. A las 2 de la tarde, Miguel vino a revisar los últimos detalles. Trajo copias de todos los documentos que habíamos preparado. El análisis completo de las finanzas de Amalia. Las pruebas de fraude. El cálculo exacto de cuánto dinero me había robado, incluyendo intereses. También trajo algo que me sorprendió, una orden de embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de Amalia. Me explicó que habíamos juntado suficientes pruebas para que un juez autorizara congelar sus activos mientras se resolvía el caso. Licenciado, ¿está seguro de que esto es legal? Completamente seguro, señora Rosalía. Su hija cometió fraude. Usted tiene derecho a recuperar su dinero por todos los medios legales disponibles. Miguel me mostró también las fotografías que el investigador había tomado durante la última semana. Amalia saliendo de un spa costoso. Amalia en un restaurante de lujo con un hombre que no conocía. Amalia cargando bolsas de compras de tiendas exclusivas. Cada foto era una bofetada a todos los años que había trabajado para darle una vida digna. Cada imagen confirmaba que ella había usado mi dinero para financiar una vida que yo nunca había podido tener. A las 4 de la tarde empecé a arreglar la casa. Puse la mesa con mis mejores platos, los que había guardado para ocasiones especiales. Arreglé las flores que había comprado esa mañana. Preparé la sala para que todos pudieran sentarse cómodamente. Mientras limpiaba y organizaba, recordé todas las veces que había arreglado la casa para recibir a Amalia y sus amigos cuando era adolescente. Todas las fiestas de cumpleaños que había organizado para ella. Todas las celebraciones familiares donde yo había trabajado para que ella pudiera brillar. Siempre había sido así. Yo trabajando en silencio para que ella pudiera ser feliz. Yo sacrificándome para que ella pudiera tener lo que necesitaba. Yo siendo invisible para que ella pudiera ser el centro de atención. Pero hoy sería diferente. Hoy yo sería el centro de atención. Hoy Amalia descubriría que su madre invisible había estado observando, aprendiendo, planeando. A las 6 de la tarde me bañé y me puse mi mejor vestido. El azul marino que había comprado para la graduación de Amalia de la universidad. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de plata que habían sido de mi madre. Quería verme digna para este momento. Mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer diferente. Ya no era la madre sumisa que había sido durante 70 años.
Ya no era la víctima silenciosa que aceptaba maltrato sin defenderse. Era una mujer que había tomado control de su vida y estaba lista para enfrentar las consecuencias. A las 7:45 sonó el teléfono. Era Amalia. Mamá, voy a llegar un poquito tarde. Tengo una junta que se está alargando. Pero llego a más tardar a las 8:15. Le dije que no se preocupara, que la esperaríamos. Que los invitados entenderían que una empresaria exitosa como ella tenía compromisos importantes. Que la cena sería perfecta cuando llegara. Colgué sonriendo. Su retraso era perfecto. Me daría tiempo de preparar el escenario completamente antes de que ella apareciera. A las 7 en punto llegó Miguel. Venía con un portafolio lleno de documentos y una grabadora digital. También traía a una secretaria que serviría como testigo oficial de lo que iba a suceder. A las 7:30 llegó Gloria. Venía nerviosa porque ya sabía lo que iba a pasar. Le serví un té y le expliqué una vez más cuál era su papel. Ella solo tenía que ser testigo. No tenía que decir nada especial, solo estar presente. Entre las 8 y las 8:15 llegaron los otros invitados. Roberto Leiva, un contador que había trabajado conmigo años atrás y que ahora tenía su propio despacho. Faustino Bravo, el dueño del mercado donde compraba mis verduras, que también había sido víctima de estafas familiares. Sonia Cornejo, mi vecina, que había insistido en estar presente para apoyarme. A las 8:15 todos estaban sentados en la sala, esperando. Miguel tenía todos los documentos listos. La grabadora estaba funcionando. Las cámaras que habíamos instalado discretamente estaban grabando todo. A las 8:20 sonó el timbre. Era Amalia. La escuché subir las escaleras con pasos rápidos y seguros. Venía emocionada, lista para impresionar a los supuestos inversionistas. Lista para conseguir más dinero de su madre ingenua. Cuando abrió la puerta de la sala y vio a todas las personas reunidas, su cara se iluminó con una sonrisa encantadora. La sonrisa que había usado conmigo durante años para conseguir lo que quería. Buenas noches a todos. Disculpen la tardanza. Soy Amalia Olivares y estoy emocionada de platicarles sobre mi empresa. Yo me levanté despacio de mi silla. La miré directamente a los ojos por primera vez en meses sin bajar la mirada. Y entonces, con una voz tranquila pero firme que ella nunca había escuchado antes, pronuncié las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Amalia, siéntete por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Amalia se sentó en el sillón que le había indicado, justo frente a donde yo estaba de pie. Aún conservaba esa sonrisa confiada, esa actitud de empresaria exitosa que había perfeccionado durante años. Miró a cada una de las personas presentes, calculando mentalmente cuánto dinero podría sacar de esta reunión. Mamá, ¿no vas a presentarme a tus invitados? Su voz sonaba dulce, como siempre que quería conseguir algo de mí. Pero esta vez su dulzura no me conmovió. Esta vez pude ver claramente la manipulación detrás de cada palabra. Por supuesto, hija. Estos son mis amigos. Roberto Leiva, contador. Faustino Bravo, empresario. Sonia Cornejo, mi vecina. Gloria, a quien ya conoces. Y él es Miguel Cornejo, mi abogado. La palabra abogado hizo que su sonrisa vacilara por un segundo. Pero se recuperó rápidamente y extendió la mano para saludar a cada uno. Su entrenamiento en relaciones públicas había sido excelente. ¡Qué gusto conocerlos! Mi mamá me contó que estaban interesados en conocer más sobre mi empresa. Estaré encantada de platicarles sobre las oportunidades de inversión que tenemos disponibles. Miguel se aclaró la garganta. Es un placer conocerte, Amalia. Tu madre nos ha contado mucho sobre ti y tu empresa. De hecho, hemos estado revisando algunos documentos muy interesantes relacionados con tu negocio. Pude ver cómo la confianza de Amalia comenzó a desvanecerse. Sus ojos se movieron rápidamente entre Miguel y yo, tratando de descifrar qué estaba pasando realmente. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Su voz ya no sonaba tan segura. Había captado algo en el ambiente que no encajaba con la reunión de negocios que había imaginado. Yo di un paso hacia adelante. Hija, antes de hablar de negocios, creo que necesitamos aclarar algunas cosas sobre el dinero que me has pedido prestado durante los últimos 2 años. El color desapareció de su rostro.
Miró hacia la puerta como si estuviera calculando qué tan rápido podría salir de ahí. Pero todos los presentes estaban entre ella y la salida. Mamá, no entiendo. ¿De qué estás hablando? Pensé que esto era una reunión para buscar inversionistas para mi empresa. Miguel abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Señorita Olivares, efectivamente estamos aquí para hablar de su empresa. Específicamente, para hablar de cómo ha estado financiando su estilo de vida con dinero obtenido fraudulentamente de su madre. Amalia se puso de pie bruscamente. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a acusarme de algo así? Mamá, ¿qué está pasando aquí? Yo permanecí calmada. Lo que está pasando, Amalia, es que finalmente descubrí la verdad. Descubrí que durante 2 años me has estado mintiendo sobre tu empresa. Descubrí que has usado mi dinero para pagar vacaciones, ropa cara y restaurantes de lujo mientras me decías que tu negocio estaba pasando por dificultades. Sus ojos se llenaron de pánico. Empezó a negar todo con movimientos exagerados de las manos, como siempre hacía cuando era niña y la cachaba en una mentira. Eso no es cierto. Mi empresa está creciendo. He estado reinvirtiendo las ganancias. Todo el dinero que me prestaste está trabajando para hacer crecer el negocio. Roberto se levantó y le mostró unos papeles. Señorita, soy contador. He revisado los estados financieros de su empresa. Su negocio está técnicamente en bancarrota desde hace 8 meses. Los únicos ingresos que ha tenido han sido los préstamos de su madre. Amalia miró los documentos como si estuviera viendo fantasmas. Su compostura empresarial se estaba desmoronando por completo. No pueden haber conseguido esa información. Esos documentos son confidenciales. Miguel sonrió fríamente. Los conseguimos a través de una investigación completamente legal. Su madre tenía derecho a saber en qué se estaba gastando su dinero. Faustino habló por primera vez. Jovencita, yo también pasé por algo similar con mi hijo. Es doloroso cuando la familia te traiciona, pero hay que enfrentar las consecuencias. Amalia se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Los ojos de una niña que había sido cachada haciendo algo malo y buscaba el perdón automático que siempre había recibido. Mamá, puedo explicártelo todo. Las cosas han estado difíciles, pero todo va a mejorar. El dinero que me prestaste no se ha perdido. Solo necesito un poco más de tiempo para que todo funcione. Por primera vez en años, sus súplicas no me conmovieron. Ya no veía a la niña que había criado con amor. Veía a una mujer adulta que había elegido robarme y mentirme sistemáticamente. Amalia, hace 3 semanas te escuché llamándome la vieja por teléfono. Te escuché burlarte de mí con alguien más. Te escuché decir que estabas cansada de mis dramas cuando pregunto por mi dinero. Se quedó muda. Sabía que no podía negar algo que yo había escuchado directamente. Gloria habló con voz temblorosa. Amalia, yo estaba aquí el domingo cuando le dijiste a tu madre que se fuera a comer a su cuarto porque su voz era irritante. Vi cómo la humillaste en su propia casa. Sonia se levantó y me tomó del brazo en señal de apoyo. Rosalía es la mujer más generosa que conozco. Durante años la he visto sacrificarse por ti. Y así le pagas. Amalia miró a su alrededor, buscando una cara amiga, alguien que la defendiera. Pero todos en esa sala habían visto las pruebas de su traición. Miguel sacó más documentos de su portafolio. Señorita Olivares, tenemos fotografías de usted gastando el dinero de su madre en lujos personales. Tenemos grabaciones de conversaciones donde admite que no tiene problemas financieros. Tenemos pruebas de que ha estado viviendo una mentira durante 2 años. Amalia se desplomó en el sillón. Su máscara de empresaria exitosa había desaparecido completamente. Ahora solo quedaba una mujer de 35 años que acababa de ser expuesta frente a varias personas. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren que haga? Yo me senté frente a ella. Mi voz salió tranquila pero firme. Quiero que me devuelvas cada peso que me has robado. Quiero que firmes documentos legales comprometiéndote a pagar todo con intereses. Y quiero que nunca más vuelvas a mentirme. Pero sobre todo, quiero que entiendas que la mujer que criaste no es la mujer que soy. Ya no soy la madre sumisa que acepta maltrato en silencio. Ya no soy la vieja ingenua de la que te burlabas por teléfono. Miguel puso un contrato sobre la mesa. Aquí están los términos. Puede firmar ahora y resolver esto civilmente,
o podemos proceder con cargos criminales por fraude. Amalia miró el contrato con manos temblorosas. Su mundo se había desmoronado en menos de una hora. La sala quedó en silencio absoluto, esperando su decisión. Amalia tomó el contrato con manos que le temblaban visiblemente. Sus ojos recorrieron cada línea del documento mientras su rostro se volvía más pálido con cada párrafo que leía. La cantidad total que debía devolverme era mucho mayor de lo que había imaginado. Esto dice que debo 180,000 pesos. Yo solo te pedí prestados 90,000. Miguel se ajustó los lentes y señaló una sección específica del contrato. Los intereses legales por el tiempo transcurrido, más los daños y perjuicios por el fraude cometido. Su madre tuvo que volver a trabajar limpiando casas a los 70 años porque usted se gastó sus ahorros. Roberto agregó desde su asiento. También están incluidos los gastos legales y de investigación. Todo completamente justificado y legal. Amalia me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de incredulidad, miedo y algo que tardé en reconocer: respeto. Por primera vez en años, me estaba viendo realmente. Mamá, yo no sabía que tú sabías todo esto. ¿Pensaste que era demasiado tonta para darme cuenta? ¿Que era demasiado vieja para defenderme? ¿Que podía seguir mintiéndome para siempre? Mi voz se había vuelto más fuerte con cada pregunta. Todos en la sala podían sentir la fuerza que emanaba de mí. La fuerza que había estado acumulando durante meses de silencio. Miguel sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Amalia hablando por teléfono, la conversación que había escuchado aquella tarde cuando fingía dormir. La vieja está cada vez más pesada. Siempre preguntando por su dinero. Como si no entendiera que los negocios toman tiempo. Pero ya estoy cansada de sus dramas. El sonido de su propia voz diciendo esas palabras la golpeó como una bofetada. Cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. No sabía que me estabas grabando. No te estaba grabando a propósito. Estaba durmiendo la siesta en el sofá cuando decidiste insultarme por teléfono en mi propia casa. Faustino se inclinó hacia adelante. Jovencita, ¿sabes cuántas horas tuvo que trabajar tu madre para juntar ese dinero? ¿Sabes lo que significa para una mujer de su edad tener que volver a limpiar pisos porque su propia hija la robó? Sonia habló con voz indignada. Yo la he visto llorar, Amalia. He visto cómo se levanta temprano para ir a trabajar aunque le duelen las rodillas. Todo por tu culpa. Gloria, que había permanecido callada, finalmente habló. El domingo pasado, cuando la humillaste en el almuerzo, pensé que era solo un mal momento. Pero ahora entiendo que así la has estado tratando durante años. Amalia levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no me conmovían como antes. Había aprendido a distinguir entre lágrimas genuinas y lágrimas de manipulación. Puedo explicarlo todo. Sí, he cometido errores. Sí, he gastado dinero que no debía. Pero nunca quise lastimar a mi mamá. Nunca fue mi intención. Miguel interrumpió fríamente. Su intención quedó muy clara en las grabaciones, señorita. En una de ellas dice textualmente que está considerando mudarse lejos para no tener que ver a su madre tan seguido. Roberto mostró las fotografías que el investigador había tomado. Aquí tiene las pruebas de en qué se gastó el dinero de su madre. Este viaje a Cancún costó 15,000 pesos. Esta cartera de diseñador, 8,000. Esta cena en restaurante de lujo, 3,000. Cada fotografía era como un puñal clavándose en el corazón de Amalia. Podía ver cómo se daba cuenta de que habíamos documentado meticulosamente cada uno de sus lujos pagados con mi dinero. Yo me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde había crecido, donde había trabajado toda mi vida para darle a mi hija las oportunidades que yo nunca tuve. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Amalia? No es el dinero. El dinero se puede recuperar. Lo que más me duele es descubrir que durante todos estos años, mientras yo creía que estaba criando a una hija que me amaba, en realidad estaba criando a una extraña que me veía como un objeto del cual sacar provecho. Me volví para mirarla directamente. Cuando tenías 8 años y tu papá nos abandonó, yo te prometí que nunca te faltaría nada. Trabajé en 3 empleos para cumplir esa promesa. Vendí mis pocas joyas para pagarte una fiesta de 15 años. Me quité el pan de la boca para pagar tu universidad.
Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y tú pagaste todo ese sacrificio robándome, mintiéndome y burlándote de mí cuando creías que no podía escucharte. Amalia se puso de pie bruscamente. Ok. Entiendo que están enojados conmigo. Entiendo que cometí errores. Pero esto se está saliendo de control. Firmaré el contrato, les pagaré, pero no pueden seguir humillándome así. Miguel sonrió con ironía. ¿Humillándola? Señorita, usted humilló a su madre durante 2 años. Nosotros solo estamos presentando los hechos. Sonia se levantó indignada. ¿Humillándote? ¿Cómo tú humillaste a tu madre el domingo diciéndole que se fuera a comer a su cuarto? Gloria agregó. Yo vi esa humillación. Vi cómo Rosalía se fue callada a su habitación mientras tú seguías comiendo como si nada hubiera pasado. Roberto cerró la carpeta de fotografías. Estas imágenes muestran que usted estaba viviendo como una mujer rica con dinero que no era suyo. ¿Eso no le parece humillante para su madre? Faustino habló con voz severa. Mi hijo me hizo algo similar. La diferencia es que él tuvo la decencia de confesarlo antes de que yo tuviera que descubrirlo investigando. Amalia miró hacia la puerta otra vez, pero Miguel se interpuso sutilmente. Señorita Olivares, puede firmar el contrato ahora o podemos proceder legalmente. Pero no puede irse hasta que esto se resuelva. Tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Antes de firmar, levantó la vista hacia mí una última vez. Mamá, ¿realmente nunca podrás perdonarme? La miré en silencio durante varios segundos. Todos en la sala esperaban mi respuesta. Amalia, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Durante 2 años tuviste la oportunidad de decirme la verdad y elegiste mentirme. Durante 2 años tuviste la oportunidad de tratarme con respeto y elegiste humillarme. Hice una pausa. Si realmente quieres mi perdón, empieza devolviendo lo que robaste y tratándome como a la madre que soy, no como al objeto que has creído que era. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, firmó el contrato. Pero la noche apenas estaba comenzando. Amalia terminó de firmar el contrato con mano temblorosa y lo empujó hacia Miguel como si se deshiciera de algo que le quemaba los dedos. Pensaba que con eso había terminado todo. Pensaba que ya había pagado el precio de sus mentiras. Pero se equivocaba completamente. Miguel revisó cada página del documento firmado y asintió con satisfacción. Excelente. Ahora tenemos la confesión y el compromiso de pago. Pero hay algunos asuntos adicionales que debemos discutir. ¿Adicionales? Ya firmé todo lo que me pidieron. Ya acepté pagar todo lo que debo. Su voz sonaba cansada, derrotada. Creía que lo peor había pasado. No tenía idea de que lo que acababa de suceder era solo el aperitivo del banquete que yo había preparado para ella. Yo regresé a mi asiento y la miré directamente a los ojos. Amalia, el contrato que acabas de firmar solo cubre la parte civil del problema. Pero hay otras consecuencias que debes enfrentar. ¿Otras consecuencias? ¿Qué quieres decir? Miguel abrió otra carpeta y sacó un documento oficial con sellos y firmas. Señorita Olivares, basándose en las pruebas que hemos presentado, hemos obtenido una orden judicial para congelar todas sus cuentas bancarias hasta que se complete el proceso de restitución. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Cómo que congelar mis cuentas? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis gastos? Roberto se ajustó los lentes y habló con voz profesional. Según nuestros cálculos, usted tiene aproximadamente 32,000 pesos en sus cuentas personales. Esa cantidad será transferida directamente a su madre como pago parcial de la deuda. Pero eso es todo mi dinero. Tengo gastos, tengo compromisos, ¿Compromisos? Interrumpí con voz severa. ¿Como el compromiso que tenías conmigo de devolverme mi dinero? ¿Como el compromiso de ser honesta con tu madre? Sonia se inclinó hacia adelante. Querida, tú no pensaste en los compromisos cuando te gastabas el dinero de tu madre en lujos. Miguel continuó sacando documentos. También hemos contactado a su arrendador. El apartamento donde vive está rentado con dinero que le robó a su madre. El contrato de arrendamiento será cancelado al final de este mes. ¿Qué? ¿Van a dejarme sin casa? ¿Dónde voy a vivir? Su voz había subido varios tonos. El pánico comenzaba a apoderarse de ella mientras se daba cuenta de que las consecuencias de sus actos eran mucho más severas de lo que había imaginado.
Faustino habló con voz firme. Jovencita, mi casa está disponible. Pero vas a tener que ganártela trabajando honestamente, como hace todo el mundo. Roberto agregó. También hemos contactado a los clientes reales de su empresa. Les hemos informado sobre la situación financiera real de su negocio. Varios de ellos han decidido cancelar sus contratos. Amalia se puso de pie nuevamente, pero esta vez sus piernas parecían no poder sostenerla. Se tambaleó y tuvo que agarrarse del respaldo de la silla. Están destruyendo mi vida. Están acabando con todo lo que he construido. Gloria habló con voz indignada. ¿Tu vida? ¿Lo que has construido? Todo lo que tenías estaba construido con mentiras y con dinero robado a tu madre. Yo me levanté y caminé hacia ella. Amalia, durante 2 años tú destruiste mi vida poco a poco. Me robaste mi seguridad económica. Me robaste mi confianza. Me robaste mi dignidad. Me robaste la imagen que tenía de mi propia hija. Hice una pausa para que mis palabras calaran profundamente. Ahora es tu turno de experimentar lo que se siente cuando alguien te quita todo lo que creías que tenías. Miguel sacó otro documento. También hemos preparado una demanda civil adicional. Su madre está demandando daños morales por el abuso psicológico que ha sufrido durante estos 2 años. ¿Daños morales? ¿De qué están hablando? Sonia se levantó con indignación. ¿Sabes cuántas noches he escuchado a tu madre llorar por tu culpa? ¿Sabes cuántas veces ha llegado a mi casa preguntándose qué hizo mal como madre? Roberto abrió una libreta. Hemos documentado varios episodios de maltrato psicológico. La humillación pública del domingo pasado. Los insultos telefónicos que fueron grabados. El aislamiento social al que la sometía cuando venía a visitarla solo para pedir dinero. Faustino agregó. En mi experiencia, el daño emocional es mucho más difícil de reparar que el daño económico. Miguel continuó leyendo del documento. La demanda por daños morales asciende a 100,000 pesos adicionales. Esto incluye compensación por el sufrimiento emocional, los gastos médicos derivados del estrés y el daño a la reputación familiar. Amalia se desplomó completamente en la silla. Sus lágrimas ya no eran de manipulación. Eran lágrimas de una mujer que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias reales y devastadoras. Pero hay más. Continué yo. Hemos enviado copias de toda la documentación a la Cámara de Comercio donde está registrada tu empresa. Van a investigar las prácticas fraudulentas que has estado usando con otros clientes. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Otros clientes? Yo no he estafado a otros clientes. Roberto sonrió irónicamente. ¿No? Entonces explíquenos por qué varios de sus supuestos clientes nos dijeron que usted les prometió servicios que nunca entregó después de recibir pagos por adelantado. Miguel agregó. Y explíquenos por qué hay 3 personas más que están considerando presentar denuncias similares a la de su madre. El mundo de Amalia se desmoronaba pieza por pieza. Cada revelación era como otro clavo en el ataúd de la vida que había construido con mentiras. Gloria habló con voz suave pero firme. Amalia, durante años he visto cómo tu madre se sacrificaba por ti. He visto cómo trabajaba hasta quedar exhausta para darte todo lo que necesitabas. Y tú le pagaste convirtiéndola en víctima de tu propio egoísmo. Sonia continuó. Tu madre es la mujer más generosa que conozco. Ha ayudado a medio barrio cuando hemos tenido problemas. Y tú, su propia hija, fuiste la única que se aprovechó de su bondad. Faustino se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tu madre siguió cocinando para ti, siguió recibiéndote con amor, siguió tratándote como a su hija querida, mientras tú la robabas por la espalda. Roberto cerró sus carpetas. En mis 40 años como contador, he visto muchos casos de fraude. Pero nunca había visto algo tan cruel como lo que usted le hizo a su propia madre. Miguel guardó los documentos en su portafolio. Señorita Olivares, tiene 48 horas para desalojar el apartamento. Tiene 72 horas para cerrar las cuentas bancarias que no están congeladas y entregar esos fondos. Y tiene 1 semana para presentarse ante el juez para el inicio del proceso penal. ¿Proceso penal? Pensé que habíamos arreglado todo civilmente. Yo me acerqué a ella una última vez. Amalia, lo que arreglamos civilmente fue la devolución del dinero. Pero el fraude sigue siendo un delito. Y los delitos se pagan ante la ley.
¿Me van a meter a la cárcel? Su voz era apenas un susurro. Por primera vez en su vida adulta, se veía realmente asustada. Miguel respondió con voz profesional. Eso dependerá del juez. Pero con las pruebas que tenemos, es muy probable que reciba una sentencia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario. Amalia me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacerme esto. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Pero no era una sonrisa cruel. Era una sonrisa triste, de una madre que finalmente había entendido que a veces amar a un hijo significa enseñarle las consecuencias de sus actos. Amalia, hace 2 años que dejaste de ser mi hija. Te convertiste en una extraña que vivía de robarme. Hoy simplemente estoy tratando a esa extraña como se merece. Me volví hacia todos los presentes. Señores, les agradezco infinitamente su apoyo en este proceso. Sé que no ha sido fácil ser testigos de esta situación familiar. Miguel cerró su portafolio. Señora Rosalía, todos los documentos legales estarán listos mañana por la mañana. El proceso de recuperación de sus fondos comenzará inmediatamente. Amalia se quedó sentada en la silla, mirando al vacío. Su mundo perfecto, construido con mentiras y dinero robado, había desaparecido en una sola noche. Pero para mí, esa noche no representaba un final. Representaba un nuevo comienzo. Los invitados comenzaron a despedirse uno por uno. Miguel fue el último en salir, no sin antes asegurarme que todos los documentos legales estarían en orden y que el proceso de recuperación de mis fondos comenzaría a primera hora del lunes. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa quedó en un silencio que no había sentido en años. Amalia seguía sentada en el mismo sillón, mirando hacia el vacío. Sus lágrimas se habían secado, pero su rostro conservaba una expresión de shock que probablemente duraría días. No se había movido desde que Miguel le explicó las consecuencias legales de sus actos. Me senté frente a ella, pero esta vez no como la madre sumisa que había sido durante 70 años. Me senté como la mujer que había tomado control de su vida y estaba lista para escribir un nuevo capítulo. ¿Tienes algo que decirme? Mi voz era tranquila, pero firme. Ya no había súplicas en mi tono. Ya no había la desesperación de una madre rogando por el amor de su hija. Era simplemente una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. Amalia levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban hinchados, pero por primera vez en años pude ver algo parecido a la humildad en su mirada. No sé qué decir, mamá. No sé cómo llegamos a este punto. Su voz sonaba quebrada, diferente. Ya no tenía el tono manipulador que había perfeccionado durante años. Era la voz de alguien que finalmente entendía que había perdido algo irrecuperable. Llegamos aquí porque tú elegiste llegar aquí, Amalia. Cada mentira fue una elección. Cada vez que tomaste mi dinero para gastarlo en lujos fue una elección. Cada vez que me humillaste fue una elección. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba tranquila, iluminada por las farolas que habían visto pasar toda mi vida. Desde esa misma ventana había visto crecer a Amalia, había soñado con su futuro, había imaginado una vejez compartida con mi hija. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? No es el dinero que me robaste. No son las mentiras que me dijiste. Lo más triste es que destruiste para siempre la relación que podríamos haber tenido. Me volví para mirarla directamente. Cuando eras niña, yo solía imaginar cómo sería cuando fueras adulta. Pensaba que seríamos amigas. Pensaba que vendríamos a visitarme por amor, no por necesidad. Pensaba que en mi vejez tendría una hija que me cuidaría como yo la cuidé a ella. Amalia bajó la cabeza. Mamá, no. Ya no quiero escuchar explicaciones. Ya no quiero escuchar promesas. Durante 2 años escuché suficientes mentiras para toda una vida. Caminé hacia mi habitación y regresé con una caja pequeña que había preparado días antes. Adentro estaban todas las fotografías de Amalia que tenía en la casa. Desde su primer día de escuela hasta su graduación universitaria. Momentos que una vez fueron preciosos y que ahora solo me recordaban a una persona que ya no existía. Toma. Estos son los únicos recuerdos que te vas a llevar de esta casa. Ella abrió la caja y vio las fotografías. Sus lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez no traté de consolarla. Ya no era mi trabajo secar sus lágrimas cuando ella misma las había causado.
¿Me estás echando de tu vida para siempre? Su pregunta flotó en el aire como una súplica final. Pero ya no tenía el poder de moverme como antes. Ya no era la madre desesperada que perdonaba todo por mantener a su hija cerca. Te estoy dando la oportunidad de convertirte en la persona que yo creí que eras. Si algún día te conviertes realmente en esa persona, tal vez podamos hablar. Pero esa decisión ya no depende de mí. Depende completamente de ti. Amalia se puso de pie lentamente. Cargaba la caja de fotografías como si pesara toneladas. Caminó hacia la puerta con pasos inciertos, como alguien que no estaba seguro de hacia dónde se dirigía. En el umbral se detuvo y me miró una última vez. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que tenías que hacer todo esto? Sonreí por primera vez en toda la noche con genuina tranquilidad. Amalia, tengo 70 años. Durante todos estos años he visto muchas cosas. He aprendido mucho sobre la naturaleza humana. Pero sobre todo, he aprendido que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Hice una pausa. Durante años creí que amarte significaba protegerte de todo, incluidas las consecuencias de tus errores. Pero me equivoqué. El verdadero amor es enseñarte que tus acciones tienen resultados, y que tú eres responsable de esos resultados. Ella asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había tardado 35 años en comprender. ¿Podrás perdonarme algún día? La miré en silencio durante varios segundos. En su rostro podía ver a la niña de 8 años que había consolado cuando su padre nos abandonó. Podía ver a la adolescente llena de sueños que había abrazado en su graduación. Podía ver a todos los momentos felices que habíamos compartido antes de que el dinero y las mentiras destruyeran todo. El perdón no es algo que se da una vez, Amalia. Es algo que se construye día a día con acciones honestas. Si realmente quieres mi perdón, demuéstralo siendo la mujer que yo siempre creí que podía ser. Se fue sin decir nada más. Escuché sus pasos alejándose por la calle, cada vez más débiles, hasta que el silencio volvió a llenarlo todo. Me quedé de pie en la sala, rodeada de los vestigios de la confrontación más difícil de mi vida. Los documentos esparcidos sobre la mesa. Las sillas donde habían estado sentados mis testigos. Los platos de la cena que habíamos preparado para una ocasión que resultó ser muy diferente de lo que Amalia había imaginado. Pero por primera vez en años, el silencio no me asustaba. No era el silencio pesado de la soledad. Era el silencio liberador de quien finalmente había recuperado su voz. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me senté en mi silla favorita, desde donde podía ver todo mi pequeño reino. Mi casa, mis cosas, mi vida que finalmente me pertenecía solo a mí. Pensé en los próximos días. Miguel se encargaría de todos los aspectos legales. Recuperaría mi dinero gradualmente. Amalia enfrentaría las consecuencias de sus actos. Y yo tendría la oportunidad de redescubrir quién era Rosalía Olivares cuando no estaba siendo madre de alguien que no la valoraba. A los 70 años, iba a tener la oportunidad de vivir para mí misma por primera vez en décadas. Saqué de mi bolso un cuaderno nuevo que había comprado esa semana. En la primera página escribí: mi nueva vida comienza hoy. Debajo de eso, hice una lista de todas las cosas que quería hacer ahora que era libre. Viajar a lugares que siempre había querido conocer. Tomar clases de pintura como había soñado cuando era joven. Pasar tiempo con personas que me valoraran por quien era, no por lo que podía darles. Tal vez incluso escribir la historia de mi vida, para que otras mujeres supieran que nunca es demasiado tarde para defenderse. Cuando terminé de escribir, miré por la ventana. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. Me levanté y fui a mi habitación. En el espejo vi a una mujer diferente de la que había visto esa mañana. Ya no era la víctima silenciosa que había sido durante años. Era una mujer que había enfrentado su mayor miedo y había salido victoriosa. Me cambié el vestido por una pijama cómoda y me metí en la cama. Por primera vez en meses, iba a dormir sin preocupaciones. Sin preguntarme qué nueva mentira me diría Amalia al día siguiente. Sin angustiarme por dinero que no sabía si volvería a ver. Sin cargar el peso de una relación que me estaba destruyendo. Antes de cerrar los ojos, susurré las palabras que habían estado creciendo en mi corazón durante semanas. Mi nombre ya no es el de la madre que se sacrifica en silencio.
Mi nombre ya no es el de la mujer que acepta maltrato por miedo a la soledad. Mi nombre ya no es el de la víctima que no sabe defenderse. Mi nombre es Rosalía Olivares. Tengo 70 años. Y mi historia apenas empieza. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios. Mañana comenzaría a construir la vida que siempre había merecido. Una vida donde mi valor no dependiera de lo que pudiera dar a otros, sino de quién era yo misma. Una vida donde finalmente era libre para ser la mujer que había estado esperando 70 años para nacer. El sol terminó de salir mientras yo me quedaba dormida, arrullada por el silencio dulce de quien finalmente había encontrado la paz. Mientras escribo estas líneas en mi nuevo cuaderno, desde la ventana de mi pequeño apartamento cerca de la playa, puedo escuchar el sonido de las olas que me acompañan cada mañana. Me mudé aquí después de vender la casa donde viví durante 40 años. Necesitaba un lugar nuevo para mi vida nueva. He aprendido que el dolor más profundo a veces viene disfrazado de amor. Durante décadas creí que amar significaba dar sin límites, perdonar sin condiciones, sacrificarme sin medida. Ahora entiendo que ese no era amor verdadero. Era miedo. Miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a enfrentar la verdad sobre las relaciones que había construido. El verdadero amor, he descubierto, incluye límites. Incluye respeto mutuo. Incluye la valentía de decir no cuando es necesario. Incluye la sabiduría de reconocer cuando una relación se ha vuelto tóxica, sin importar los lazos de sangre que la mantengan unida. Aprendí que el silencio puede ser tanto una debilidad como una fortaleza. Durante años usé el silencio para evitar conflictos, para mantener una paz falsa, para ocultar mi dolor. Pero también descubrí que ese mismo silencio, cuando se usa estratégicamente, puede convertirse en el arma más poderosa. La paciencia para observar, para planificar, para actuar en el momento preciso. Me di cuenta de que había confundido la humildad con la humillación. Había aceptado ser tratada mal pensando que eso me hacía una mejor persona, una mejor madre. Pero la verdadera humildad no consiste en permitir que otros te pisoteen. Consiste en conocer tu propio valor y defenderlo con dignidad. He entendido que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Durante años pensé que mi destino estaba sellado, que mi papel era ser siempre la que da y nunca la que recibe. Pero la edad no nos condena a aceptar lo inaceptable. La experiencia, cuando se usa correctamente, nos da herramientas que los jóvenes no poseen. Descubrí que la manipulación emocional es real y devastadora. Había vivido tanto tiempo siendo manipulada que ya no podía distinguir entre el amor genuino y el chantaje emocional. Aprendí a reconocer las señales, las promesas vacías, las lágrimas calculadas, la culpa impuesta, las palabras dulces que nunca se traducen en acciones respetuosas. Entendí que mi valor como persona no dependía de lo útil que fuera para otros. Durante décadas medí mi autoestima por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. Pero mi valor intrínseco como ser humano existía independientemente de mi capacidad para satisfacer las necesidades de otros. He aprendido que la justicia no siempre llega sola. A veces hay que construirla, planificarla, ejecutarla con precisión. La justicia requiere valentía, inteligencia y determinación. Requiere estar dispuesta a enfrentar las consecuencias de defender lo que es correcto, aunque eso signifique perder relaciones que creíamos importantes. Descubrí que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Estar sola por decisión propia, rodeada de paz y dignidad, es infinitamente mejor que estar acompañada por personas que te lastiman. La soledad puede ser sanadora cuando viene acompañada de autorrespeto. Aprendí que el perdón verdadero no se puede forzar ni acelerar. No es algo que se otorga por presión externa o por expectativas sociales. El perdón genuino nace de un proceso interno de sanación que puede tomar el tiempo que necesite tomar. Y a veces, la forma más sana de perdonar es manteniendo distancia. He entendido que defender mis derechos no me convierte en una mala persona. Durante años temí ser vista como egoísta, vengativa o cruel por poner límites. Pero proteger mi bienestar emocional y financiero no es crueldad. Es supervivencia inteligente. Descubrí que la edad puede ser una ventaja cuando se combina con experiencia y determinación. Los años me han dado perspectiva, paciencia estratégica y la capacidad de ver patrones que antes no reconocía. La juventud tiene energía, pero la madurez tiene sabiduría. Aprendí que algunas batallas valen la pena pelear, sin importar cuán agotadoras sean.
La batalla por mi dignidad, por mi seguridad económica, por mi derecho a ser tratada con respeto, valía cada momento de angustia que viví preparándola. He entendido que la paz verdadera no viene de evitar conflictos, sino de resolverlos definitivamente. Durante años mantuve una paz falsa evitando confrontaciones. Pero la paz real llegó cuando tuve la valentía de enfrentar la verdad y actuar en consecuencia. Finalmente, he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para una misma. Que respetarse no es egoísmo, es supervivencia. Que defenderse no es crueldad, es justicia. Que elegir la soledad sobre el maltrato no es rendirse, es empoderarse. Mientras cierro este cuaderno y miro hacia el horizonte del mar, sé que la mujer que comenzó a escribir esta historia ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, más sabia, más libre. Alguien que finalmente entiende que la verdadera libertad comienza cuando dejas de permitir que otros definan tu valor. Mi historia apenas empieza.